Bienvenidos al tercer estudio acerca del carácter del Dios del pacto eterno. Empezamos estudiando acerca de que Dios no es violento. Dios es creador de la libertad y Él nos dio el libre albedrío. En el estudio anterior vimos la obra extraña de Dios, que consiste en Dios hacerse a un lado. Nos permite la práctica del libre albedrío, pero cuando decidimos separarnos para siempre de Él, y no lo queremos más en nuestra vida, Él hace su operación o su obra extraña, que es dejarnos a nuestra elección con dolor. Y justamente el tema de hoy es acerca de la ira de Dios, el furor de Dios, el enojo de Dios. Bien, vamos a descubrir que la ira de Dios consiste en la forma en que Dios se siente cuando Él ejerce su obra extraña. Repito, descubriremos que la ira de Dios consiste en la forma en cómo Él se siente cuando ejerce su obra extraña. Descubriremos que es muy diferente a como nosotros pensábamos. Es muy diferente al concepto que teníamos de que Dios, cuando lo veíamos detrás del velo, bajo el antiguo pacto. Bien, para comenzar, hagamos las siguientes preguntas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios cuando se enoja? ¿Se enoja Dios como lo hace el hombre? ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? ¿Será que Dios grita y explota como el ser humano cuando se enoja? ¿Podemos comparar la ira de Dios con la ira del hombre? Ese es nuestro estudio el día de hoy. En la Biblia hay un gran número de referencias acerca de la ira de Dios. En temas posteriores hablaremos acerca del juicio de Dios. Por ejemplo, lo que sucedió en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, en la liberación de Israel de Egipto, y finalmente veremos acerca del fin del mundo y la ira de Dios y las plagas. Pero ahora nos interesa conocer qué es la ira de Dios, y si Dios es como lo es el hombre cuando se enoja. Bueno, vamos a comenzar vamos a leer varios versículos. El primero que vamos a leer se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en Él todo y en todos. Bien, podemos ver aquí que la ira de Dios viene por causa de la primera lista de cosas que leímos: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. Pero vemos una segunda lista donde nos aconseja, entre otras cosas, dejar la ira, el enojo, la malicia, etc., sobre las cuales también obviamente viene la ira de Dios. Y finalmente nos aconseja ser revestidos del nuevo hombre, renovado en Cristo, despojándonos del viejo hombre y todas estas características. Ahora, notemos algo. En este llamado se nos invita a dejar, entre otras cosas, la ira, el enojo. Es decir, la ira, el enojo son características del viejo hombre, y cuando somos revestidos de Cristo, desaparecen. Somos nuevas criaturas. Pero muy interesante que Dios nos pide abandonar la ira, porque su ira viene sobre nosotros si no se hace esto. La cuestión hacia Dios sería: ¿cómo Dios nos pide abandonar la ira cuando Él mismo se aira? ¿Cómo Dios me pide algo que Él no está dispuesto a hacer? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La ira de Dios es como la ira del hombre? Es evidente que la ira de Dios no es como la ira del hombre, porque la ira del hombre no se hallará si Cristo mora en el hombre. Cristo nos llama en las Escrituras: haced santos como yo soy santo.
Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todo lo que Dios nos dice que no seamos es porque Dios no es así. Repito, todo lo que Dios nos pide que no seamos es porque Dios no es de esa forma. Bueno, hemos descubierto que la ira de Dios no es como la ira del hombre. El hombre manifiesta una ira carnal, que no es como la ira de Dios. Y sabemos que no es la ira de Dios porque somos llamados a no tener esa ira del viejo hombre. Y somos llamados a ser revestidos del nuevo hombre. Mira lo que dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dios nos llama en que nosotros no sea hallada ira, enojo, amargura, malas palabras y toda mala sugestión. Primera de Timoteo 2:8 nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 16 en adelante nos dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En estas palabras encontramos que Dios nos pide que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En esto encontramos el problema de la ira del hombre. La ira del hombre no cumple la ley. La ira del hombre quebranta la ley de Dios. La ira del hombre mata. La justicia de Dios es, nos dice la palabra de Dios, todos sus mandamientos son justicia. La ley de Dios es la justicia de Dios, y la ley grabada en tablas de piedra es solo una declaración en palabras humanas de la forma de ser de Dios y su justicia. Y tenerlo en el corazón es tener la justicia de Dios, siendo que la justicia es espiritual. En el mandamiento que dice no matarás, demarca no solo el acto en sí mismo, sino también en el pensamiento y en el deseo del hombre. Veamos esto, Mateo capítulo 5 versículo 21. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el mandamiento no matarás está contenida la ira y el enojo contra mi hermano. Porque si me enojo contra mi hermano, soy ya culpable de juicio. Ya he pecado. Los 10 mandamientos son espirituales. Cristo es a nosotros la justicia de Dios. Teniendo a Cristo en nosotros, tenemos la vida de Dios, tenemos la justicia de Dios, su carácter en nosotros y su ira, que sí guarda la ley, en nosotros. Su ira, que sí obra la justicia de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios no es como la ira del hombre. La ira de Dios sí guarda la justicia de Dios. La ira de Dios es sin pecado, y esa es la única ira que el hombre puede manifestar cuando Cristo mora en él. Por eso se nos dice: airaos, pero no pequéis.
ahí también se nos invita a recibir la ira de Cristo, que sí obra la justicia de Dios. Ahora debemos definir qué es la ira de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9. Dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bien, es destacable aquí que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Los hombres no piensan de la misma forma en que Dios piensa. Y muchas veces solemos racionalizar cosas relativas a Dios de acuerdo a los pensamientos de los hombres y a su medida. Y pensamos que Dios piensa así. Pero la conducta de Dios es mucho más elevada que los caminos de los hombres. El hombre puede imaginar cómo actúa Dios, pero el hombre está limitado por sus propios pensamientos y sus propios caminos. A continuación veremos cómo Jesús define la ira de Dios en su propia experiencia. Recordemos que Cristo es la propia imagen de Dios. Y si queremos conocer a Dios, hemos de ver a Cristo y también en cuanto a la ira de Dios. Vamos a leer Marcos, el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Otra vez Jesús entró a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Cristo, entrando a la sinagoga, encuentra a un hombre que está enfermo y le pregunta a aquellos que se declaraban hijos de Dios: ¿es lícito hacer el bien en sábado? ¿Es lícito sanar, dar vida en sábado? Pero vemos que nadie le respondía, pues era imposible para ellos contestar. Y vemos que Cristo se enoja. Aquí aparece la ira de Dios. En este caso, la ira de Dios es en la experiencia de Cristo, y vemos cómo es y cómo se manifiesta. Primero él mira a los fariseos y hay enojo en él, porque mira la soberbia y la dureza de sus corazones. Podía ver y leer cada una de sus excusas personales, cada uno, para no recibir la luz o no venir a la luz, para hacer el bien o para sanar. Y sabemos que la dureza de su corazón es causada por el pecado, y Cristo se entristece porque puede ver el final del camino de ellos. Cristo se entristece porque endurecen su corazón a la presencia del Espíritu Santo. Cristo se enoja porque el pecado en la vida de estas personas amadas los está separando de la vida de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se retira, se va al mar con sus discípulos, con dolor se aleja, y ese enojo es de tristeza porque él se tiene que retirar de la presencia de aquellos que endurecen sus corazones. Cristo no obliga a nadie ante la resistencia. Él se retira con corazón entristecido, pero por otro lado,
¿Qué es lo que sucede con los hombres? Estos, ante la ira de Cristo, ante la tristeza de Cristo, ante la impotencia de su corazón, se enojan contra Cristo y planean matarlo. En esto consiste la ira del hombre, matar al Hijo de Dios. Esta es la esencia de la ira del hombre, deseos de matar al Hijo de Dios. Y en esta sencilla historia vemos la secuencia de la ira de Dios y cómo se manifiesta. Primero, Dios ofrece sanamiento. Sin embargo, la dureza del corazón se resiste al bien, y al encontrar con la dureza del corazón, Dios manifiesta su enojo contra el pecado, que consiste en la tristeza, que nosotros no podemos imaginar cuán profunda y dolorosa es la tristeza de Dios, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, así como el cielo es de la tierra. Y al ocurrir esto, al ver la tristeza de Cristo, el hombre en esta historia, los fariseos, quieren destruir a Cristo. Bien, ahora vamos a leer otro texto adicional con respecto a la ira de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ante la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Vemos que la ira de Dios se manifiesta, queda visible ante los hombres. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que la ira de Dios se manifieste? ¿Y contra quiénes? Es contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad y la vida. Jesús nos envía su Espíritu Santo para que conozcamos la verdad. Dios envía a cada ser humano el Espíritu Santo, pero el hombre lucha contra el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo llama, toca, clama, grita a los oídos de los seres humanos. Pero estos no quieren escucharle,
sino que con la mano alzada luchan contra Él, como contra un enemigo. Los hombres luchan contra todo convencimiento de pecado y también contra toda manifestación de que Dios es el Creador. Y también nos dice acerca de estos que no tienen excusa, es decir, rechazaron abiertamente al Espíritu Santo y no tienen excusa. También porque otros fueron llamados por el Espíritu de Dios y sí lo aceptaron y han recibido a Cristo, el cual estos han procurado matar con su actitud y estando también en tinieblas. Bien, estas son las condiciones de aquel sobre quien viene la ira de Dios. Podríamos llamarle a la ira de Dios el dolor de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? Primero nos dice que Dios los entrega, Dios los deja, los cede a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Dios los entrega a los malos deseos de sus corazones. Dios les permite conducirse por el camino que han elegido. Y finalmente caen por el desfiladero. Dios, al retirarse, Dios los entrega a una mente propia de la carne, a su propia naturaleza, y manifiestan todas las obras de la carne. Están llenos de amor propio, llenos de sí mismo, pero hay algo más. Ellos, a pesar de entender que esto es malo y de que esto es digno de muerte, a pesar de eso, ellos las hacen y se complacen en hacerlas. Y tristemente todas estas cosas están en nosotros. Quizá te veas ahora identificado con alguna de ellas, en nuestra condición natural, pero aún el Espíritu de Dios está contendiendo con nosotros, hoy mismo. En resumen, ¿qué es la ira de Dios? ¿El enojo o el furor de Dios? La ira o el enojo de Dios no es como la ira o el furor del hombre, porque Dios es perfecto y santo en todos sus caminos. Y la justicia de Dios, que son sus mandamientos, son el perfecto reflejo de su carácter. Y en este sentido, los pensamientos de Dios son mucho más elevados que el de los hombres, tanto como es el cielo de la tierra. La ira de Dios se manifiesta cuando el hombre rechaza el pacto de Dios, rechaza el don del Espíritu Santo y con eso rechaza el don del arrepentimiento, endurece su corazón y no acepta el ofrecimiento del perdón y el poder para caminar una vida nueva en Cristo. Entonces, la ira de Dios es entregando al hombre a su propia condición natural. La ira de Dios es cuando Dios deja al hombre librado a sus propios deseos e inclinaciones. Y cuando su espíritu ya no contiende más con el hombre para librarlo del pecado y de sus consecuencias. La ira de Dios es cuando los entrega, los cede, deja de protegerlos. El furor de Dios se manifiesta en que ellos siguiendo los deseos de su corazón, Dios esconde su rostro y no los protege más. Y así son entregados a las bestias, a las pestes, los desastres naturales, el hombre e incluso Satanás. La ira de Dios entonces es Dios abandonando al ser humano. Y cuando Dios hace eso, viene destrucción y muerte. Y se dice que Dios hace todo eso cuando Él permite que suceda. Él toma bajo su responsabilidad dicha acción. Se dice que Dios hace lo que permite, porque Él está dándoles lo que ellos reclamaban. Dios les da su ausencia, que con tanta insistencia han venido pidiendo. Pero Dios, para hacer esto, es terrible, no le es fácil. Abandonar a quienes ama, con amor de Dios, con amor ágape. Dios es amor y Él mismo nos dice que la esencia misma de su ser es amor ágape. La Biblia nos dice que Dios no tiene amor, sino que dice la Biblia que Dios es amor. Porque si Él tuviera amor, entonces Él no sería la fuente del amor. Y la mayor manifestación de amor es justamente respetar nuestro ejercicio de libre albedrío. En 1 Corintios 13 nosotros podemos ver que dice que el amor es sufrido, pero en realidad es Dios el que es el sufrido. Dios es bueno. El amor no hace nada indebido. Dios no hace nada indebido. Si Dios es el creador de la libertad, ¿cómo podría obligarnos a que le amemos o obligarnos a salvarnos? El amor no se irrita. Dios no se irrita.
Definitivamente, Dios no es como nosotros. A nosotros nos irrita todo. Es la esencia en su esencia Dios, en su carácter, es imposible que se irrite. Dios no guarda rencor. Dios todo lo sufre, todo lo soporta, porque esa es su naturaleza. Dios nos llama a que lo aceptemos, pero aquellos que finalmente rechazan con desagrado, con la mano alzada, o sea, dispuestos a matar a su hijo con decisión, ahí Dios manifiesta su ira. Abandonen su dolor. Dios se agita, se indigna, es agitado por fuertes emociones. El aire entra y sale por su nariz deprisa, por ver el dolor, por ver la pérdida de sus hijos, y con llanto incontrolable los deja libres. Y en su agonía y dolor los deja a lo que ellos quieren. Esa es la ira de Dios, el furor de Dios, la terrible angustia y dolor de Dios al tener que abandonar a sus hijos, que ama en manos del destructor. Y asimismo, hoy sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Aceptemos la convicción de las cosas que están mal en nuestras vidas, arrojémonos en sus brazos y Él nos sanará.